Hola familia Pura Vida, ¿cómo están? Mi nombre es Suani y es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes en un martes de poder. Siempre es un privilegio poder hablar y compartir de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y mi oración de hoy es que Dios pueda hablar a cada una de nuestras vidas, que Dios siga obrando en nuestros corazones y trayendo vida. Y hoy me gustaría que juntos podamos meditar en Juan 11. La Biblia nos relata en estos versos que vienen acerca de la historia de la resurrección de Lázaro. Y en toda esta historia nosotros podemos ver cómo el poder de Dios es sobre todas las cosas. Y si recordamos un poco, Lázaro fue hermano de Marta y María. Ellos tres eran amigos de Jesús, pero no solamente amigos, también eran sus discípulos. Y la Biblia nos dice cómo es que Jesús los amaba. Y en determinado momento Lázaro se enferma y esta noticia llega a los oídos de Jesús. Sus hermanas Marta y María mandan este mensaje para que Jesús sepa que Lázaro está enfermo y que necesita regresar para que pueda traer sanidad a su vida. Y vamos a ver cómo fue que Jesús reaccionó ante esto. En Juan 11, versículo 4 dice: Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y ver cómo reaccionó Jesús ante esto es impresionante, porque nosotros, no sé si en algún momento hemos pasado por esta situación. De repente llega una noticia no favorable de alguien que nosotros estimamos, de alguien que queremos, que amamos. Y enseguida nosotros empezamos a movernos, pensar qué podemos hacer, vamos de aquí para allá, para poder solucionar y traer como hacer lo que nosotros podamos o lo que esté en nuestras manos para poder solucionar esa situación. Pero aquí vemos a Jesús como con esa calma. Él sabía todo desde un principio, y él pues lo habla, ¿no? Él declara esto, que la enfermedad de Lázaro no iba a acabar en muerte. Y dice que el propósito de todo esto iba a ser darle gloria a Dios. Y sabes, Jesús descansa en los tiempos, en la voluntad, en los propósitos de Dios. Y quizá muchas veces nosotros nos cuesta mucho descansar en los tiempos, en los propósitos, en la voluntad de Dios. Pero Jesús, al conocer todo, al ya tener como previsto cada cosa, sabía que el final de todo esto, de todo este proceso, iba a hacer que todo le iba a dar gloria a Dios. Y aunque nosotros leemos, ¿no? Leemos como dice la Biblia que Jesús los amaba, Él decide esperar 2 días más. Y sabes, este tiempo de espera, yo estoy seguro que para, para Marta, para María, fueron momentos de muchos pensamientos, quizá de confusión, de desesperación, de angustia en su vida. Definitivamente ellas sabían a quién recurrir en estos momentos. Es por eso que ellas mandan este mensaje para que Jesús se entere que Lázaro estaba enfermo. Ellas sabían que en su necesidad, que en la enfermedad, que en la angustia, ellas podían recurrir a Jesús. Y probablemente tú y yo también. Cada vez que estamos pasando una situación difícil, estamos pasando por enfermedad, sabemos que podemos recurrir a Dios. Pero ¿cómo reaccionamos ante esa espera? Cuando estamos esperando esa respuesta de Dios, ¿cómo es nuestra reacción? Y lo hermoso de todo esto es que nosotros podemos ver cómo Jesús en todo este proceso nos da a muestra cómo es que todo pasa de acuerdo a la voluntad de Dios, a sus tiempos, a sus propósitos, y no a la de nosotros como humanos. Quizá nosotros queremos que Dios responda de ciertas maneras, pero Jesús nos enseña que no es como nosotros queremos o como el ser humano desea, sino todo pasa y ocurre de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero a pesar de todo esto, es hermoso ver que esta espera, o quizá para Marta y María, este tiempo de espera, y quizá en algún momento pensar que no iba a ocurrir, no era ninguna negación de Jesús
para ellos. Al contrario, esto era para traer, como decíamos, gloria a Dios. Porque recordemos que en todo momento Dios siempre recibe la gloria, aun en las circunstancias que nosotros creemos que todo va hacia abajo. Dios se glorifica en esas circunstancias. Pero entonces, ¿cuál era este propósito de espera? Definitivamente no era porque a Jesús no le interesara lo que estaban pasando, porque acabamos de leer como dice la Biblia que Jesús los amaba. Entonces no era porque él no los estimara o no le importara lo que estaban pasando. Tampoco es porque él no pudiera, porque si nosotros recordamos, para ese entonces Jesús ya había hecho demasiados milagros, incluso había también pues resucitado a otras personas. Definitivamente esta espera tenía un propósito. Y si nosotros continuamos leyendo, durante esos días de espera, Lázaro muere. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos esto, él les dice o utiliza este término de Lázaro está durmiendo, pero yo tengo que ir para despertarlo. Y sus discípulos no entienden, piensan que realmente está durmiendo y Jesús tiene que ser claro con ellos. Le dice, este Lázaro murió. Y en determinado momento Jesús y sus discípulos regresan a Betania, donde estaba Marta, María, Lázaro. Y en el 17, versículo 17, nosotros leemos, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya estaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Y entonces vemos que cuando Jesús llega, Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. La gente estaba reunida ahí para acompañar a Marta y a María. Y aquí es importante que nosotros recordemos que las resurrecciones que Jesús había hecho antes habían sido casi instantáneas. A la hija de la viuda y al hijo de la viuda y a la hija de Jairo. Estas resurrecciones habían sido casi al momento. Pero aquí la Biblia nos dice que ya habían pasado 4 días. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Saben, había una superstición judía en ese tiempo que decía que el alma de una persona que había muerto permanecía 3 días como cerca de ahí, ¿no? Cerca de la tumba, esperando regresar al cuerpo. Pero después de estos 3 días, o sea, al cuarto, ya no quedaba ninguna esperanza de que hubiera este regreso, de que hubiera una resurrección. Y definitivamente todo esto era parte del plan de Dios, porque les decía, no es porque Jesús no pudiera hacer este milagro, ya lo había hecho anteriormente, pero quizás si lo volvía, él bien pudo haber, desde el lugar donde estado, pudo haber obrado y que Lázaro sanara o que Lázaro resucitara, aún sin él tener que estar presente. Pero todo esto era parte del plan de Dios. Él sabía que con esto iba a romper todos los esquemas. Quizá muchas personas ya conocían o reconocían que Jesús había hecho ciertos milagros o prodigios, pero era quizá esta parte de resurrección, era algo que para ellos pues podía pasar porque su mente, su mentalidad decía que, o sus pensamientos decían que esa alma estaba vagando por ahí. Pero cuando Jesús viene al cuarto día y ve que pues prácticamente las personas ya no tienen su esperanza en eso porque para sus pensamientos o sus creencias esto ya no era posible, entonces esto rompe con todo lo que ellos traían en mente. Y si seguimos leyendo versículos después, vemos cómo Marta escucha que Jesús llega y va hacia él. Y en el 21 le dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí podemos ver esta actitud de Marta. Quizá en determinado momento yo siento que ella estaba pues todavía como confundida, incluso no sé si hasta decepcionada de que las cosas no hubieran pasado como para ella hubieran sido mejor, ¿no? De que Jesús ella sabía, aquí lo dice, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sabía que si Jesús hubiera intervenido, su hermano seguiría con vida.
Y te digo, quizá por su mente pasaban estas confusiones, quizá decepción. Y yo te invito a que tú pienses también cuando estás esperando quizá alguna respuesta de parte de Dios y no llega o no llega como tú lo pensabas, ¿qué pasa por tu mente? Pero sabes, aún a pesar de todo esto, Marta sigue con esa fe. Su fe no es movida porque dice, pero aún ahora, aún a pesar de que mi hermano ya ha muerto, yo sé que Dios te dará lo que tú pidas. Y Jesús sí le dice, no, tu hermano resucitará. Y ella responde, sí, yo sé, él resucitará junto con todos en el día final. Y Marta hasta este punto no estaba entendiendo lo que Jesús quería decir. Y si seguimos leyendo ahora con María, cuando María viene a Jesús en el 32, dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Otras versiones dice, se enojó en su espíritu y se conmovió profundamente. Y el 35 dice, entonces Jesús lloró. Y María utiliza las mismas palabras, estaban como en el mismo sentir, ¿no? Con la pérdida de su hermano. Ella también sabía que si Jesús hubiera intervenido, la historia habría sido diferente. Y después nos habla cómo Jesús se conmueve, ¿no? Jesús siente el dolor de ellas y Jesús llora. Y esto debe conmover nuestros corazones porque nos hace ver el Dios que tenemos. No es un Dios lejano o un Dios que no le importa cómo nos sentimos o qué es lo que pensamos, nuestros sentimientos, sino es un Dios cercano a nosotros. La Biblia nos dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y prácticamente Jesús vino a esta tierra y experimentó cada una de las cosas que tú y yo hemos experimentado, ¿no? En este versículo nos habla acerca de incluso estas tentaciones, pero también experimentó Jesús dolor, tristeza, angustia, esa decepción, esa traición, ese odio que le tenían a él. No podemos pensar y seguir viviendo creyendo que Dios es ajeno a nosotros. Dios sabe perfectamente cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Jesús mismo experimentó una y otra vez cada situación. Y sabes, al final casi de todo esto, Jesús obra con poder. En el 39 dice, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. En el 40 dice, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y nuevamente vemos como Marta seguía sin comprender lo que estaba pasando. Las personas que estaban alrededor seguían sin comprender lo que estaba sucediendo, en cómo Dios estaba obrando ya en ese momento. Pero saben, es que esto no se trataba solo de ver cómo Lázaro regresaba a la vida. El milagro más importante que estaba pasando más allá de la resurrección de Lázaro era que vieran la gloria de Dios. Y esto lo podemos comprender cuando nosotros seguimos leyendo. En el versículo 41 dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y les digo, quizá tú y yo hemos leído esta historia y hemos quedado asombrados del poder de Dios, cómo es que a pesar de tanto tiempo después, a pesar de esos 4 días, Jesús trae a la vida nuevamente a Lázaro. Y quizá nuestros ojos están puestos en eso, pero Jesús aquí no, no estaba simplemente por el hecho de resucitar a Lázaro. Ese no era su objetivo principal. Les digo, si él hubiera querido que Lázaro no muriera, simplemente desde donde estaba pudo haber hablado y pedido que Lázaro se sanara y hubiera venido sanidad a su vida. O al enterarse que Lázaro había muerto, él pudo haber también declarado vida a Lázaro y Lázaro se hubiera levantado. Pero el propósito no era
que todos vieran cómo es que Lázaro estaba resucitando o iba a resucitar. Ese no era el propósito. El propósito es que aquí en el 42 dices, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Si realmente las personas que estaban ahí, incluso Marta y María, no tenían esa convicción de fe que Cristo era el Hijo de Dios, el enviado, entonces ellos no podrían ver la gloria de Dios. Aún a pesar de que ellos pudieran ver que Lázaro se levantaba de la muerte, si ellos no podían entender el significado a través de todo esto, ellos no podrían ver la gloria de Dios. Y es que, como les digo, el resultado final no era la resurrección de Lázaro en sí. Simplemente esta resurrección era el medio que Jesús estaba utilizando, que Dios utilizaba a través de Jesús para que fueran abiertos los ojos de las personas y pudieran ver la gloria de Dios. En el 43 dice, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Todo iba mucho más allá de esa resurrección. El milagro, les digo, era el medio que Jesús estaba utilizando para mostrar la gloria de Dios. Y esto nos lo dijo desde un principio, los primeros versículos que leímos, Jesús estaba diciendo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y no sé por qué circunstancias tú estés pasando el día de hoy, o hayas pasado, o no sabemos por qué circunstancias nos vamos a enfrentar el día de mañana. Quizá van a venir algunas circunstancias difíciles, problemas, pero debemos entender que estos son temporales. Si tú y yo estamos al igual que no solo viendo esta historia, sino viendo nuestra vida, poniendo nuestros ojos en las cosas terrenales, esperando o creyendo que Dios es todopoderoso porque me sana de una enfermedad, porque cambia mi situación, que no es que no lo pueda hacer, porque vemos que Dios obra con poder y es poderoso, obra con soberanía, Él obra de acuerdo a su propósito, a su voluntad y a su tiempo. Pero si nosotros nos enfocamos o declaramos y creemos que Dios es poderoso por el simple hecho de que Dios nos da sanidad en esta tierra, estamos totalmente con la vista desenfocada. Porque no se trata de lo que Dios puede hacer aquí en la tierra. Su poder va mucho más allá de lo que Él puede hacer aquí. Su poder trasciende mucho más allá. Y les digo, quizá vienen en nuestra vida, hemos pasado y vendrán varios problemas, pero déjame decirte que esos son temporales. Y no es que a Dios no le importe y que no que a Dios los deje a un lado, pero realmente lo que verdaderamente importa y lo que le importa a Dios es recordarnos que Jesús murió no para venir a resolver problemas terrenales, que los hace y que los resuelve y que nos ayuda y con mucho amor, pero más allá de venir a resolver y a dar solución a estos problemas terrenales, Dios mandó a su Hijo para que Él viniera y diera solución y resolviera nuestro problema eterno. Y eso es lo que verdaderamente importa. Y esto es lo que Jesús quería que todos vieran. No era en sí ese milagro de resurrección instantáneo en ese momento, sino era la gloria de Dios, que ellos pudieran entender que era el Hijo de Dios, que era el enviado y que por consecuencia su eternidad cambiara totalmente. Que Dios nos ame no significa que no vamos a pasar por estas circunstancias. Pero nosotros podemos ver ese amor de Dios en que Él envió a su único Hijo para salvación nuestra. Y Dios nos llama en este momento y Dios nos llama constantemente cada día a que nosotros podamos tener una perspectiva eterna. El poder de Dios nosotros lo sabemos, lo hemos leído a través de la Biblia e incluso podemos dar testimonio con nuestra propia vida que el poder de Dios es mucho más allá, mucho más grande que cualquier enfermedad, que cualquier problema financiero, aún sobre cualquier problema en nuestra familia, en nuestra vida, es mucho mayor que cualquier circunstancia.
Dios tiene poder sobre todo, pero lo más importante, el poder que nosotros debemos de reconocer y el más importante es que Dios tiene poder sobre la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Jesús ya la venció. Y eso es lo que verdaderamente nos debe de traer tranquilidad, consuelo, alegría, gozo, porque más allá de Jesús venir a resolvernos esta vida terrenal, resolvió nuestra vida eterna. Y saben, todo es para la gloria de Dios. Cuando pasemos por sufrimiento o por alegría, por escasez o por abundancia, por sanidad o por enfermedad, todo es para gloria de Dios. Dios siempre obra con justicia, Dios siempre es soberano y les digo, siempre obra de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad y a su tiempo. Dios nos recuerda que Él ya ha hecho todo. Y les digo, no solo en esta vida terrenal, sino en lo más importante, en una vida eterna. Dios ya trajo la victoria a través de su Hijo para nuestras vidas sobre el pecado, sobre la muerte. Él ya nos ha dado esa victoria, lo más importante que nosotros necesitábamos. Entonces, hermanos, ahora tengamos esos corazones agradecidos y tengamos esos corazones confiados en Dios. Depositemos toda nuestra confianza en cualquier situación, porque les digo, no es que Dios no le interese lo que estamos pasando aquí en la tierra. Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, su gracia y su misericordia son tan grandes que podemos ver cómo Él interviene una y otra vez en nuestra vida, trayendo esas respuestas a nuestras peticiones. Pero aunque no las trajera como nosotros no lo pensamos, no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios no es tan bueno, sino que lo que verdaderamente importa, Él ya lo hizo. Entonces dejemos que nuestra vida dependa totalmente de Él. Dejemos descansemos en Él, en que Él obra, como les digo, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a sus propósitos. Porque, hermanos, su poder de Dios es sobre todas las cosas. Yo espero que esta palabra haya traído vida a sus corazones, haya hablado a cada uno de ustedes y que realmente podamos enfocar siempre nuestra mirada en lo eterno, que Dios pueda ampliar ese enfoque de nosotros y nos permita en cada circunstancia que pasemos recordar que Él obra mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que Él nos dé esa perspectiva eterna que nosotros necesitamos para entender una y otra vez que no se trata de esta vida, sino se trata de lo que Él ya hizo para nuestra vida eterna. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.